Un banco que hace. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a la pantalla de Cablevisión. Nos tomamos un receso vacacional, tanto nosotros como ustedes, así que aquí estamos. Temporada 2015, programa número 59 en las temporadas de Cablevisión de Economía y Finanzas. Mucho para contar, muchas noticias, mucha información económica, siempre con temas obviamente de economía y finanzas. Año intenso el 2015, año de elecciones ejecutivas y legislativas, con lo cual vamos a estar bien de cerca monitoreando y mirando la economía y finanzas de todos los sectores, del ama de casa, del empresario, del jubilado, del empleado, de los jóvenes, del estudiante, para que cada uno en su sector, en su lugar, en su hogar, tenga la información disponible como para tener una buena toma de decisiones y poder encarar así este año que, como decimos, va a ser intenso. El 2015 es un año fuerte, con muchas expectativas. Hay un cambio de gobierno para fin de año, con lo cual ya se está hablando también del efecto 10D, después del 10 de diciembre. Este efecto 10D obviamente es un tema que preocupa porque se habla de la herencia que está dejando económica puntualmente, vamos a ver acá, este gobierno que termina en el 2015. Con lo cual hay una preocupación tanto en políticos y empresarios para ver cómo es este legado después de tantos años de un gobierno con un mismo modelo, con un mismo relato hasta este momento. Se están tratando de dilucidar cuáles son el entramado de leyes y de distintas actividades económicas que ha tenido este gobierno y el legado a futuro que está dejando a partir del 2015. Pero justamente tenemos un video de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, justamente cuando abría la Asamblea Legislativa, en la apertura de la Asamblea Legislativa del 2015, donde hicimos un extracto de los principales puntos económicos que trató en ese momento. Fíjate. Quiero decirles, señoras y señores legisladores, compatriotas, hemos desendeudado definitivamente a la República Argentina. Es un país con el salario más alto de Latinoamérica. Es un país con la jubilación más alta de Latinoamérica. Es un país con la mayor inclusión previsional de que se tenga memoria. Es un país con mayor nivel de porcentaje industrial en su Producto Bruto Interno. Es un país donde se respetan los derechos humanos. Es un país donde se respetan la división de la Constitución. Es un país donde el gobierno le ha dado más que nunca el mayor presupuesto al Poder Judicial. Sí, es un país difícil para los dirigentes, pero no para la gente, que ha superado, que ha progresado, que ha crecido, que ha encontrado trabajo, que hoy tiene casa, que tiene auto, que tiene trabajo, que sus hijos van a la universidad y al estudio. Por supuesto, el país cómodo es para la gente, no para los dirigentes. Bueno, nosotros tenemos cifras obviamente que contrastan fuertemente con este discurso que dio la presidenta, porque justamente para decir el mito del desendeudamiento y la realidad justamente. Cuando la presidenta habló en su discurso de que volvió a manifestar la satisfacción por el monitoreo de la economía, el funcionamiento de la economía, justamente no pareció creíble en el momento cuando dijo hemos desendeudado definitivamente a la República Argentina. Los datos reales son muy dispares de los números ahí presentados. Justamente para tener una idea, vemos un deterioro más que notorio respecto al tema de la deuda. La deuda total medida en dólares ha aumentado un 44% y si la parte que hay que pagar en moneda extranjera un 88%. Dista mucho en haber desendeudado el país. Los números que están dando son justamente los números básicos, pero sin incorporar las deudas que se han generado a lo largo de estos años. La misma información oficial es contradictoria, ya que para el 2016 vencen 14.239 millones de dólares y 40.711 millones de pesos. Están muy lejos de haber logrado un desendeudamiento. Si lo miramos justamente también en el tema, las obligaciones en moneda extranjera pasaron de ser 1,5 veces las reservas internacionales en el 2007 a 4,6 en la actualidad. Para que vean relaciones de un número con otro. Pero aún si pasamos justamente, si medimos la capacidad sobre el saldo comercial, pasamos de necesitar 6,5 veces el saldo comercial, el balance comercial, para el saldo de deuda externa, a 20 veces en este momento en el 2015.
Con la reserva pasa lo mismo, justamente. Para que tengan una idea también de los vencimientos. La primera semana del 2016 vencen, la tesorería deberá cancelar las letras que tiene con el Banco Central, que permitió la cancelación anticipada en su momento, recuerdan, de la deuda con el FMI. Fue una cancelación anticipada que justamente Néstor Kirchner en su momento hizo ante el FMI. Bueno, vencen esas letras, uno parecía tan lejos. Bueno, el 2016 está a la vuelta de la esquina. Son 9.530 millones de dólares que hay que cancelar. Seguramente va a ser una nueva emisión, no va a ser una cancelación en efectivo, pero son muchos datos, muchos números que contrastan un poco con el relato oficial y incluso con estos números que está presentando la presidenta ante la apertura de la Asamblea Legislativa. En la profecía que parece decir, ojalá que no sea una profecía autocumplida, cuando dice dejo un país cómodo para la gente y no para los dirigentes, es un poco, al menos preocupante, haber escuchado eso nada más y nada menos que de la boca de la presidenta de la Nación. De mal gusto democrático para nuestro entender, y justamente es casi un cepo a la alternancia, porque justamente es como que si no gobierna esta actual administración, cualquiera que venga es como que está dinamitado el terreno y no pueden llegar a destrabar o a ver cómo se puede ver el tema económico, el tema social, el tema impositivo de acá a futuro. Justamente la democracia es la alternancia, debería ser cómodo para la gente y cómodo para cualquier dirigente, para cualquier presidente que quiera sentarse en el sillón presidencial y gobernar el país, porque así lo define la gente, así será el voto popular. Pero puntualmente queríamos tener esta presentación del programa. A lo largo del programa vamos a seguir hablando de otros temas, pero no queríamos dejar pasar este punto porque nos parece uno de los anuncios más importantes, uno de los hitos más importantes que marcan cómo viene el 2015 y cómo viene el futuro 2016 con un nuevo gobierno. Temas interesantes, los vamos a ir monitoreando durante todo el año, así que presentado el programa, los invitamos a verlo. Bien, arrancamos. Lo que decíamos, la herencia económica que deja este gobierno, ya se dice justamente que hay sobrante de pesos y un atraso cambiario que forman una mezcla mortal o letal, digamos, complicada para el próximo que tome este gobierno, porque justamente la denominada paz cambiaria o la paz cambiaria, hay como una estabilidad en el dólar en este momento. El país es justamente transitoria. Hay muchas presiones, muchas regulaciones y mucho seguimiento sobre las casas de bolsa, los agentes financieros, especialmente en la City, obviamente, los grandes operadores, y todo indica que es transitoria, justamente porque para mantener a raya el mercado se le será mucho más difícil al gobierno cuando empiece el segundo semestre. ¿Por qué? Por este sobrante de pesos y el atraso cambiario que hay. Y esa mezcla justamente es la que complica. ¿Por qué? Tenemos que decir que justamente el gobierno tiene que decidir si perder reserva de manera acelerada o incrementar el ritmo de devaluación, o manejar con los tipos de cambio gradualmente informales para que, permitir que el dólar blue, el informal, se dispare un poco más para generar la brecha que tenía anteriormente. Sin dudas, el Banco Central hará lo imposible para que esto no pase. Obviamente, lo que más le interesa al gobierno es mantener la calma de acá hasta diciembre de 2015, pero bueno, las necesidades del gobierno por ahí no son las necesidades del mercado o las necesidades de competitividad que tiene la economía. Entonces es como que ya se dejó pasar un año, el 2014 fue casi también un paralizado respecto de rentabilidades y oportunidades de comercio exterior. Este segundo año, 2015, es como que, si bien el empresario en general está acostumbrado a hacer un parate y ver cómo se aclara, digamos, bueno, hay que ver hasta qué momento se lo permiten, porque justamente complica mucho las economías, especialmente las economías regionales que necesitan un dólar mucho más competitivo que el actual. Todo indica que están viendo hasta llegar bien hasta las PASO mínimamente, como para que nada se desmadre. Entonces el primer semestre estaría medianamente acotado. El tema es el segundo semestre y cuáles son las prioridades de la autoridad monetaria, del Banco Central. Justamente, hay un saldo contable de reservas, ahora vamos a hablar de las reservas internacionales que tiene el Banco Central, y mantener justamente un ritmo devaluatorio acotado. Hoy en la Argentina la devaluación tiene el ritmo oficial de devaluación es del 15%. No es que no hay devaluación, hay un goteo permanente que se está devaluando. Eso obviamente uno lo va viendo, son centavos. Bueno, hoy está el dólar oficial en un nivel que tiene un 15% de devaluación anual.
Obviamente esto está retrasado respecto, si uno lo compara con la inflación, está en el 30-35%. Obviamente hay un desfasaje entre cómo se acelera la inflación y cómo el tipo de cambio prácticamente está planchado, o hay una cierta pax cambiaria, como estamos diciendo. El gobierno obviamente espera el ingreso de los soja dólares mediante las retenciones que le hace a la exportación de granos. Es una gran cantidad de influjo hay una gran inclusión de dólares en las arcas del Estado por los soja dólares, y eso obviamente permite también mantener esa estabilidad o esa paz cambiaria que tienen a futuro y que tienen para llegar hasta el 2015. Hay analistas que indican que mejoraría en el 2016 estos indicadores, porque justamente se descuenta un fuerte flujo de capitales que van a llegar a la Argentina por la recuperación de confianza, justamente por y una eventual corrección de desequilibrios del nuevo gobierno que ingresaría a partir del 2015. Obviamente hay toda una expectativa positiva sobre Argentina si este tema cambia. Lo vemos también a nivel de riesgo país, por eso es el efecto 10D. Uno dice cómo los bonos están mejorando, esto también lo dijo la presidenta, haciendo mención a un tuit de alguien, de un analista de Financial Times. ¿Por qué los bonos de Argentina estaban mejorando? ¿Por qué el riesgo del país estaba bajando? Justamente porque es un gobierno que termina, porque tiene fecha de vencimiento que es diciembre de 2015. Entonces el mundo ya está viendo el nuevo panorama y cómo puede insertarse y aportar fondos frescos con tasas razonables a la Argentina, que en este momento no lo está pudiendo hacer por falta de confianza, por falta de seguridad jurídica. Ya lo hemos hablado en programas anteriores. Esta política económica, justamente, algunos dicen parece una política económica suicida, hacer esta combinación y dejar al recargado del dólar, no hacer caso a la rentabilidad que necesitan las economías regionales, negar la inflación de 30-35%, mantener un dólar, el cepo al dólar, que es algo importantísimo, no dar cupo para importación, no dar dólares necesarios para la importación, que se frenen las exportaciones porque el dólar no es competitivo. Es un combo realmente complejo y difícil de entender desde afuera. Pero desde la óptica que es un gobierno que está dejando la administración y que está finalizando y necesita paz cambiaria de acá hasta fin del 2015, suena más razonable y es lo que está ocurriendo actualmente en Argentina. Bien, la economía que deja la presidenta justamente preocupa a políticos empresarios, como decíamos en el primer bloque, y hay varios problemas sin resolver, justamente, por ejemplo, cómo se sale del estancamiento con inflación, la estanflación que también hemos hablado durante el 2014. En reuniones de empresarios y políticos, justamente lo único que se habla es qué país se deja para el sucesor, el eventual sucesor, que obviamente va a surgir del voto popular de la gente. Para algunos economistas este año será un año perdido, el 2015, como que no hay forma de remontarlo, que se puede agravar incluso, y creen que el 2016 tampoco será fácil por las medidas de ajustes que hay que tomar y para reencaminar la economía. Hay otros economistas más optimistas que hablan, por ejemplo, que el segundo semestre será más de recuperación por el lado del consumo. Hay ciertas medidas que está tomando el gobierno y por el influjo de capitales y obviamente que quieren terminar bien el año, que puede haber de la mano del consumo una reactivación en el segundo semestre del 2015 y mejores expectativas obviamente para el 2016 con un nuevo rumbo político, con una nueva administración, justamente. Por más que tengan los primeros meses condicionados seguramente del 2016 el gobierno que tome las riendas de Argentina, hay una expectativa más positiva respecto de la economía. Si hablamos, por ejemplo, de inflación, cuando decíamos los puntos, ¿cuáles son los problemas sin resolver? La inflación es uno de los puntos. Una inflación que está por encima del 25% por tercer año consecutivo. Implica una pérdida del poder adquisitivo, especialmente de los que menos tienen, de los que menos ganan. El presupuesto 2015, para que tengan una idea, daba 15,6% de inflación, totalmente irrisorio, también lo hablamos en su momento, que no tenía ningún tipo de asidero técnico ni realidad económica, pero bueno, el gobierno lo puso un tipo de cambio muy bajo para el 2015 justamente, está muy por debajo, la inflación está en 15,6, es muy baja respecto de lo que es la realidad, está entre el 25 y el 28%, y justamente mucho, por más que es inferior a la que ocurrió en el 2014, que estuvo entre el 30 y el 35%. Hay una menor tasa de inflación, pero también hay un menor nivel de actividad, eso hay que aclararlo.
Para el 2016 justamente se espera también que haya algún ajuste en las tarifas de servicios públicos para mejorar la calidad y la prestación y bajar esa montaña de subsidios de 140.000 millones de pesos por año que se llevan los subsidios en Argentina. Justamente esta sintonía, va a haber que ser una sintonía fina sobre los subsidios, que sin duda conlleva muchos reclamos, va a traer muchos reclamos y conflictos de los distintos sectores de la sociedad, porque justamente hay servicios públicos que tienen congelada la tarifa desde hace 8 años. 8 años sin ajuste de tarifas es algo que obviamente no es difícil remontarlo, va a ser muy difícil remontarlo. Por ejemplo, en Capital Federal se paga muy poco de luz, de energía eléctrica. Eso hay que corregirlo, por supuesto, de manera urgente, pero obviamente eso no va a ser gratuito para el que tome esta medida tan antipática como es quitar subsidios a la economía. El gasto público, obviamente, también dentro de esta sintonía fina va a haber que readecuarlo. No decimos recortar el gasto público, pero sí readecuarlo y fijar prioridades del gasto, en qué sectores se afecta justamente, porque incluso lo que sí hay que reducir es el déficit fiscal. Hoy tenemos un déficit fiscal importante, que eso afecta muy negativamente a la economía, porque obviamente ese déficit hay que cubrirlo ¿con qué? Con emisiones, con mayor deuda, con tomar deuda del Banco Central, con tomar reservas del Banco Central, con tomar ganancias del Banco Central, que eso es un número muy elevado que se está llevando año tras año, tomar deuda del ANSES, es como que se financia de alguna forma porque hay que pagar, esto hay un déficit pero hay que equilibrarlo, los pagos y los gastos hay que pagarlos, así que justamente lo que fue en su momento los superávit gemelos de tanto fiscal como comercial hoy quedó totalmente en el olvido y no hay forma de recuperarlos, y esto es lo que está complicando muy fuertemente la Argentina en este tiempo. Seguimos, 5 puntos más que tiene que corregir el próximo gobierno, el que tome las riendas de Argentina. La normalización del INDEC. Recuerden que desde enero de 2007 está intervenido el organismo y obviamente las estadísticas no son para nada confiables, ni interna ni externamente. Especialistas y distintos entidades financieras del mundo toman las estadísticas privadas y no las oficiales porque saben que están totalmente desdibujadas y no muestran la realidad, tanto de la inflación, la balanza comercial, el desempeño del Producto Bruto Interno, el PBI. Son estadísticas que no hay que mejorarlas, hacerlas creíbles justamente, que sean tanto para el nivel local como internacional una cifra que sea algo real, como ha sido históricamente. La Argentina tuvo cifras económicas y financieras del lado del INDEC muy creíble. Eso era un organismo técnico por excelencia, pero desde su intervención en el 2007 ya nada es así. Otro de los puntos es el cepo cambiario, justamente una de las medidas más antipáticas que tiene la población en este momento. Hoy hay un cepo cambiario para el tema del dólar. Eso hay que corregirlo, si bien obviamente hay que desanudar esa escasez de dólares que tiene el gobierno para pagar la deuda y para cubrir las importaciones, y obviamente liberar eso debería tener un necesario flujo inmediato y voluminoso de inversiones extranjeras. Obviamente hay que cubrirlo, no se puede abrir el grifo y de financiar la economía argentina, por supuesto que no, pero hay técnicas financieras y macroeconómicas que el nuevo gobierno puede llegar a tomar para equilibrar este desbalance que tiene en este momento y corregir ese cepo cambiario que estamos diciendo. La deuda externa, otro de los puntos. Está claro que el gobierno, la actual administración que termina en 2015, no va a cerrar durante este año con los hot outs, están muy lejos de cerrarlos, se van dilatando tanto de un lado o del otro. No digo que sea exclusiva responsabilidad de la Argentina, sí es exclusiva responsabilidad de este gobierno haber llegado a esta instancia, pero desatarlo, este nudo, ahora es como que los dos están fuertes, las dos partes están fuertes, y obviamente los fondos buitres están también alertas al próximo cambio de gobierno, entonces están viendo si cerrar con este actual o esperar las nuevas condiciones que va a traer el próximo gobierno que arranquen, y justamente hay que levantar el default técnico que tiene hoy la Argentina. Recuerden que la Argentina está en default. Hoy no se están pagando los acreedores externos que entraron en los canjes de 2005 y 2010, por más que están depositando en cuentas especiales para que, el mundo dice que estamos en default técnico, y como dijimos en algún programa, no dice uno que está en default o que es deudor, lo dice el otro. El que califica o cataloga a un país en default o no es en este caso calificadoras internacionales que se dedican a eso, pero no es que uno elige el rótulo que tiene que tener, se lo ponen en función de la realidad económica que miran del país.
El tipo de cambio atrasado también es otro de los puntos. El dólar obviamente está planchado y justamente en este momento no tiene ningún interés hasta el 2015, hasta el final del 2015, de mejorar esta perspectiva, y también va a ser un punto a corregir a futuro, justamente para que las economías regionales sean más competitivas y mediante un gradualismo, una forma bien planificada, se pueda equiparar a valores razonables. El déficit energético, por último punto de este bloque, también fue de 7.200 millones de dólares en el 2014, más que el año anterior. El tema de la producción de gas, de petróleo, tiene que ver mucho el tema de vaca muerta, cómo se relanza ese sistema, cómo se captan inversiones para ese mega yacimiento, que obviamente es un diamante en bruto, pero que hay que explotarlo y se necesitan muchos dólares y financiamiento externo para poder encarrilarlo. Bien, último bloque, últimos 5 puntos de los aspectos que nosotros consideramos y los economistas consideran que el próximo gobierno debe tener en cuenta, o el legado que está dejando este gobierno en materia económica. Hay un combo de lo que es trabas a las importaciones, falta de dólares y reservas del Banco Central. Estos 3 problemas son parte de uno mismo, justamente, porque las exportaciones caen e ingresan menos dólares. El gobierno decidió frenar el ingreso de lo importado, generando una escasez justamente de insumos de todo tipo, de salud, industriales, mecánicos, de consumo. Es como que se cerró la importación porque no hay dólares justamente para que los importadores puedan pagar a sus proveedores del exterior. El manejo de la reserva del Banco Central está estrictamente atado a las liquidaciones de los agroexportadores, lo decíamos, las soja dólares, que están justamente tan necesitados al gobierno, que ingresen esos dólares de las retenciones agropecuarias. Hoy las reservas oscilan en 31.500 millones de dólares, para que tengan una idea, en Argentina, y por el tamaño del Producto Bruto Interno que tiene hoy Argentina, en el 2015 deberían rondar 80.000 millones de dólares. O sea, por tamaño del PBI debería ser 80.000 millones de dólares. La realidad está en 31.500 millones de dólares, con una cantidad de vencimientos que hay que pagar justamente, y que el gobierno está usando esas reservas. Eso también fue decisión de este gobierno, hacerse de las reservas para pagar deuda, cosa que en anteriores gobiernos no ocurría. Y obviamente estos 31.000 millones de dólares también tienen que servir para financiar importaciones, para distintos actores de la economía que necesitan de esos valores para poder producir y para dinamizar las economías regionales. Justamente hablando de economías regionales, es otro de los puntos. Los productos lácteos de frutas, vino, aceite, oliva, carne de vacuna están en sus peores años, justamente los últimos años. El cierre de exportaciones, hubo cierres de exportaciones en Argentina. Hay que acordarse, uno cuando habla del famoso relato o de la década ganada, hay que acordarse que hubo cierre de exportaciones en Argentina justamente por estos temas, y cierre de importaciones por falta de dólares. Hubo caída de la producción también, el tipo de cambio que está atrasado, hubo caída de precios internacionales, que eso no lo puede manejar nadie, justamente. Hubo granizo, también condiciones climáticas desfavorables, y sequía en su momento, con lo cual es un combo que arruinó justamente la principal fuente de trabajo y los ingresos de esos trabajadores. La pobreza es otro de los puntos que debería el nuevo gobierno afrontar seriamente. Lo primero que tendría que hacer es medirla. Hoy el INDEC no está midiendo la pobreza. Desde que se cambió el índice que ahora es un índice más nacional, más federal, pero según el ministro de Economía están actualizando los datos, y desde enero de 2014 no tenemos información oficial respecto de los índices de pobreza. Al respecto, obviamente, hay un observatorio social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que indica que hay mediciones privadas. Ante la ausencia o carencia de información oficial, se remite a información privada. La UCA indica que es el 27,5% de la población es pobre, o sea, en situación de pobreza. Un número muy alto, y que obviamente al gobierno no le interesa mostrarlo en este momento. Inversión en infraestructura se necesita, obviamente, especialmente en la distribución eléctrica. Hay mucha necesidad sobre esos sectores. En la telefonía móvil, pese a las ganancias siderales que han tenido estas empresas, no hay forma de que mejoren su performance y que hagan las inversiones necesarias que necesita Argentina. Y obviamente el 2016, se habla si es un año de rebote o año del ajuste. Ojalá que sea año de rebote,
con los ajustes necesarios, pero justamente que esta bocanada de aire, esta oxigenación que va a dar el nuevo gobierno que tome las riendas del país a partir del 2016, traiga justamente un rebote, que con la nueva confianza se mejore distintos indicadores. Hay indicadores que son positivos, por ejemplo, que el desempleo esté en el 6,7%, puede mejorar, pero es un número muy bajo y está bueno haber llegado a este nivel. El alza de la producción de YPF también es una buena información, una buena noticia para Argentina. La mejora de modernización de algunos ramales ferroviarios, por más que faltan vías, faltan trenes y falta una gestión adecuada y una administración adecuada, también es un dato positivo. Y la cobertura previsional, cerca del 95% de la población en estado de jubilación, también es un número, un porcentaje y una actividad muy interesante que ha hecho el gobierno. O sea, hay aspectos positivos que está dejando este gobierno que finaliza el 2015, pero hay muchos aspectos a mejorar y a corregir a futuro. Entonces, cerrando, ojalá que en la línea de la profecía de Cristina Kirchner, justamente los tiempos del sucesor no sean tan difíciles o que no sean tan incómodos como parecen desear desde el gobierno, que sean cómodos para todos, para los ciudadanos y para los próximos gobernantes. Y el 2016 va a haber turbulencias obviamente al principio, pero va a ser un año seguramente mucho mejor para todos los argentinos. Hasta aquí llegamos. Muy contentos de habernos reencontrado, contentos con las autoridades y agradecidos con las autoridades de Cablevisión que nos permiten estar nuevamente un año al aire, nuestro segundo año consecutivo. Así que con ustedes nos despedimos y nos vemos en el próximo programa. Chau. Un banco que hace. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.